Continuando con el programa, tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Adolfo Rocha Campos, quien ha sido durante años abogado litigante y se ha jubilado como juez. Desde que se inició la especialización en magistratura judicial y en todos los cursos que hemos hecho desde que Rosario y Alvarado de Lloso desembarcaron en Azul, siempre nos ha acompañado como un alumno dedicado en todas las actividades que hemos realizado, además de que fue docente también de la Facultad de Derecho, y hoy lo hemos invitado especialmente para que presente un libro, así que lo dejo en uso de la palabra al doctor Rocha Campos. Bien, estimados colegas, seré brevísimo en atención a que después mío viene Federico Domínguez, que tiene cosas más importantes que decir que yo. El asunto es así. Cuando yo me jubilé hace unos años, después de 50 años de estar metido en el mundo del derecho, 25 años de abogado y 15 de juez, recopilé y escribí una serie de ensayos con una especie de pensamiento de lo que yo tenía realmente sobre el mundo que había vivido, o sea, sobre el mundo del derecho y sus aledaños, llamémosle así. Escribí un libro que va a estar a disposición de ustedes gratis, porque toda persona que retira un libro es amigo mío, yo mis amigos les he regalado los libros, así que si ustedes los retiran son mis amigos y por lo tanto yo les entrego ese presente en prueba de amistad. En las anteriores ediciones tenían horrores tipográficos, que supongo que esta habré subsanado. Y intento hacer ensayos de tipo jurídico, en los cuales hay una médula jurídica y después otros ensayos en forma lateral sobre temas vinculados al mundo del derecho, pero que no son específicos, como ser qué pasa cuando la utopía se junta con el derecho, la discriminación de los varones, el gran olvidado del derecho penal, o sea, el dueño de las gallinas, y otros temas que están vinculados al derecho pero no lo están. Los últimos ensayos son, digamos, ajenos al derecho. Voy a tratar de decir en 5 minutos lo que es la médula de este pequeño libro que yo les obsequio. Todos vivimos en la sociedad, a Dios gracias, y vivimos en la sociedad porque en la sociedad se cumplen 3 preceptos fundamentales. Los contratos se cumplen, no se daña a otro, y todos somos iguales ante la ley. Los 2 primeros son muy viejos, el último es de reciente data. Y esos preceptos que se cumplen en la sociedad son a su vez controlados por una serie de instituciones que laten en nuestra sociedad, que son la religión, el derecho, la moral, los usos y costumbres y las enseñanzas familiares. Cada uno de estos controladores tiene su forma de sancionar. La religión con el infierno, el derecho con los tribunales, la moral con la propia conciencia, como decía San Pablo, los usos y costumbres con el descrédito social y las enseñanzas familiares con el pellizco de mi mamá y las palmadas de mi papá. Entonces podemos llegar a una conclusión de que cuando estas pautas se cumplen, el triunfo de todas estas instituciones está en la calle, y en la calle está el triunfo del derecho. Cuando se cumplen esos 3 principios fundamentales, el derecho triunfa, y el derecho fracasa cuando se producen conflictos que ingresan a tribunales. Pero en tribunales nosotros tenemos una ventaja inmensa respecto de las otras, sobre todo de la religión. Nosotros podemos transformar nuestro fracaso en éxito, porque aquella persona que no cumplió en la sociedad podrá cumplir en tribunales, se lo obligará, y la persona que dañó en la sociedad será obligada a reparar en la sociedad, y la persona que violó la igualdad ante la ley será obligado a restituir esa igualdad en los tribunales. Porque en los tribunales funciona un mecanismo espléndido, uno de los grandes inventos de la humanidad es el proceso. El proceso realmente es un invento basal de la civilización. ¿Por qué? Porque permite que estos principios de nuestra sociedad se afiancen a través de las sentencias que saldrán y que asegurarán a cada participante una pequeña cuota de felicidad o de justicia. Y yo quiero recordar una cosa muy importante.
El proceso es el único lugar, junto con la televisión, en la cual los débiles le ganan a los poderosos. A veces, cuando hay una buena causa, hay un buen abogado y hay un juez que tiene los atributos correspondientes. Entonces los débiles le ganan a los poderosos. Por lo tanto, no es un mérito para desdeñar. Nosotros los hombres del derecho tenemos derecho a estar orgullosos de haber inventado un procedimiento por el cual se restablece la justicia en la sociedad. Pero, ¿qué ocurre? Ocurre que el derecho tiene una especie de complejo de inferioridad terrible respecto de la ciencia. Entonces, como nos sentimos avergonzados de no ser una ciencia, porque no lo somos, inventamos problemas y los magnificamos con el fin de poder exhibirle a los hombres de ciencia, miren los problemas terribles que tenemos. Que los problemas fundamentales que se agrandan en forma, digamos, excesiva y en forma un poco culpable son la interpretación de la ley, la interpretación de los contratos y la interpretación de los hechos. Ahora bien, esos problemas son tan graves, es tan grave la interpretación de la ley, es tan grave la interpretación de los contratos, es tan grave la interpretación de los hechos. No. En este momento mismo, en la sociedad se están cumpliendo millones y millones de contratos. Se cumplen miles de leyes, reglamentaciones, decretos, estatutos, resoluciones, y los hechos son interpretados en forma debida. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que ese problema que nosotros como hombres del derecho magnificamos, en la realidad es muy pequeño. Nosotros tenemos que enorgullecernos de nuestro triunfo, no de vanagloriarnos de nuestras derrotas, de nuestras posibles derrotas. Tenemos que estar contentos de haber inventado un mecanismo, que es el proceso mediante el cual nosotros restituimos la justicia a la sociedad y a través del cual los pobres le ganan a los ricos, los humildes le ganan a los jactanciosos y los débiles le ganan a los poderosos. Me parece que es un mérito que no podemos de ninguna manera desdeñar. Desde ya que entonces no somos una ciencia. No tenemos por qué ser una ciencia, ni tenemos que ir a mendigarle a la ciencia que nos deje entrar. Nosotros tenemos que ser orgullosos de ser lo que somos. Una artesanía sustentada en una sólida y tosca racionalidad. Todo eso está explicado con más detalle en el libro que yo voy a poner a consideración de todos ustedes. Pero la ciencia no es nuestra enemiga. Desde ya aclaremos esa situación. La ciencia es nuestra aliada. ¿Para qué? Para solventar la tosca y sólida racionalidad del derecho, a través de las disciplinas auxiliares. De la misma forma que la cirugía, que es una artesanía, igual que el derecho, está sustentada en la electrónica, pero la electrónica no es parte de la cirugía. Nuestras disciplinas auxiliares, que yo voy a enumerar acá brevemente, que son, por ejemplo, la medicina forense, la psiquiatría, la balística, los peritos de todo tipo, no son parte del derecho, son el sustento de nuestra racionalidad. Así como esto tiene que estar en el mundo del derecho, lo que no tiene que estar en el mundo del derecho, porque no es racional, es la astrología, la quiromancia, el tarot, los mentalistas, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, ¿por qué ingresan los conflictos a tribunales? ¿Porque las leyes son oscuras? ¿Porque los contratos son oscuros? ¿Porque los hechos son oscuros? No. Los contratos ingresan a tribunales porque los dos verbos que funcionan en tribunales son no puedo cumplir o no quiero cumplir. Porque el derecho, todo el derecho está impregnado de dinero. Y esto es útil saberlo. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando un conflicto entra a tribunales, generalmente hay dinero de por medio. Y por lo tanto, nosotros a estos no puedo y no quiero cumplir, le ponemos salsa jurídica y lo disfrazamos con los grandes preceptos o las grandes banderas del mundo del derecho. Pero eso en realidad no es exactamente así. Pero el hecho de que el mundo del derecho está impregnado de dinero significa que el derecho también se ha transformado en territorios ocupados y territorios en litigio. Por ejemplo, el mundo del derecho penal es el mundo de los abogados de la defensa. El mundo de la responsabilidad civil es el mundo de los abogados de la parte actora. El mundo del derecho administrativo es el mundo de los abogados que litigan contra el Estado. El mundo del derecho concursal es de las personas que se presentan en concurso. El derecho societario es de las personas que tienen la mayoría societaria. Hay ámbitos que son discutidos. El mundo del derecho procesal es claramente discutido. De este lado estamos los garantistas, en la plata están los activistas.
El derecho laboral también está discutido. Aquí están los patronalistas con Funes de Rioja a la cabeza y allá está Ackerman con los obreristas. Eso es un territorio que está discutido. Y esto que yo planteo no es ni bueno ni malo. Es, por lo tanto, es útil saberlo. Para saber cuando estamos leyendo, qué estamos leyendo. ¿Verdad? Bueno, yo creo que no tengo mucho más para decir porque voy a poner el librito a su consideración. Ustedes lo leerán o no. Desde ya que yo les quiero aclarar una cosa. Si se llevan el libro me hacen un honor. Si lo leen me hacen doble honor. Si estamos de acuerdo, triple honor. Pero si no están de acuerdo y lo discuten, cuádruple honor. Porque el libro precisamente son ensayos heterodoxos. Son temas para ser discutidos. Muchísimas gracias.